¿Qué tal? Bienvenidos a la siguiente clase de sistema hemático, que esta ocasión va a ser laboratorio de leucocitos. En esta sesión vamos a abordar la siguiente parte de la examinación de la sangre. Ya en la vez anterior, en la sesión anterior del laboratorio de eritrocitos, evaluamos qué parámetros se revisan comúnmente al evaluar las células rojas de la sangre. En este caso vamos a ver qué se evalúa en el caso de las células blancas. Y ya habíamos revisado que la examinación de la sangre puede realizarse de manera automatizada o semiautomatizada. Hoy vamos a ver un poquito más sobre la manera automatizada de realizar este tipo de evaluaciones. Y para poder ver previamente qué es, bueno, más bien posteriormente, qué funciones tienen y cuáles son los valores absolutos y relativos de esas células en la sangre, debemos que saber que los leucocitos, como ya vimos en sesiones anteriores, en realidad se dividen en diferentes tipos celulares. Y esa masa de células blancas, que normalmente solo observamos como un pequeño anillo en una muestra sanguínea, en realidad está formada por varios tipos celulares. Tenemos a las células clásicamente llamados granulocitos o polimorfonucleares, los cuales durante mucho tiempo se pensó que eran polimorfonucleares porque tenían múltiples núcleos, pero eran polimorfos, muchas formas. Su núcleo puede tener varias formas. Tenemos al neutrófilo, al basófilo y al eosinófilo. El neutrófilo es bilobulado, el eosinófilo suele tener forma de herradura y el basófilo es un núcleo irregular. Se llaman granulocitos porque tienen gránulos en su interior, los cuales se tiñen con diferentes colorantes. Entonces, tenemos después a los agranulocitos, que se les llamaba así anteriormente. Actualmente se utilizan también monocitos, que tienen forma de núcleo arriñonada. Y tenemos a los linfocitos, ¿va? En realidad, la mayoría de las veces no los van a observar o nunca así como se observan en la caricatura, sino más bien como una microscopía o una fotografía de una microscopía como la que observamos en pantalla, donde tenemos del lado derecho a los monocitos, que bien son células que son de tamaño bastante grande, tienen un núcleo arriñonado, se ven, observan de color azulado. Esta tiene un citoplasma bastante cargado de colorante azul. Después tenemos al siguiente a los linfocitos, que son células muy pequeñas. Para poder ver normalmente el tamaño de una célula, de un leucocito, lo hacemos referencia al tamaño de un eritrocito. Si observan en la primera imagen, esta célula, el monocito, tiene el tamaño fácilmente de 2 o 3 eritrocitos, mientras que el linfocito tiene un tamaño apenas mayor al de un eritrocito. Es una célula muy pequeña. Entonces, si ven una célula que es muy pequeña, casi del tamaño de un eritrocito, y que vean aquí, esta parte más oscura es el núcleo y es prácticamente puro núcleo, lo más claro es el citoplasma, van a ver que la relación núcleo-citoplasma es mayor hacia el núcleo y que ¿eso qué significa? Que es casi puro núcleo, ¿va? Si es una célula chiquita que es casi puro núcleo, normalmente hablamos de un linfocito. Ahora, de los granulocitos que observan aquí, de nuevo, en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los neutrófilos son neutros, o se llaman neutrófilos porque se tiñen con colorantes neutros sus gránulos, los que observan en su interior. Los eosinófilos se llaman eosinófilos porque sus gránulos se tiñen con eosina, que en realidad se tiñen con cualquier colorante ácidos, así que se podrían llamar acidófilos, pero como el colorante ácido que más comúnmente utilizamos para teñir a las células es la eosina, se les puso el nombre de eosinófilos. Mientras que los basófilos tienen gránulos que, como su nombre lo indica, se teñen con colorantes básicos, ¿va? Ahora, su núcleo es diferente. Mientras que el neutrófilo tiene un núcleo bilobulado, trilobulado, o puede tener hasta 4 lobulillos, eso quiere decir que no tiene 4 núcleos, sino que son como un racimo de uvas, donde cada uva está conectado por un pequeño túnel de citoplasma. Esta célula tiene este núcleo. El eosinófilo en general, sus gránulos se ven rojos. Si observan ahí, si sus gránulos son rojos y tiene un núcleo bilobulado, seguramente es un eosinófilo. Ahora, el basófilo se dice que tiene un núcleo en herradura o que tiene un núcleo irregular, y en realidad pocas veces vamos a poder observar el núcleo de un basófilo, ya que, como observan aquí, tiene tantos gránulos que son casi imposibles de ver. Cada una de estas células que ya describimos morfológicamente y que ustedes deben ser capaces de poder identificar en una laminilla, tienen diferentes funciones. El monocito, que representa más o menos entre el 2 y el 8% del total de las células en sangre, que eso es en porcentaje, y en cuanto al número absoluto, es decir, el real, cuántos hay, más o menos 0.5 por 10 a la 9 por litro es el conteo normal de monocitos. Estas células viajan en circulación y tienen, ya habíamos visto, este núcleo particular,
son altamente azuladas las células a la tinción, en realidad no sabemos muy bien a bien qué hacen en circulación. Lo que sí sabemos es que el monocito, una vez que pasa de la circulación y pasa hacia un tejido, se transforma, se diferencia o digievoluciona a un macrófago. Se transforma, cambia y ahora ya tiene otras funciones. La función principal del macrófago, vamos a ver más adelante, es fagocitar. Este macrófago, ahora sí, ya dentro de los tejidos, mide más o menos entre 10 y 30 micrómetros, es una célula muy grandote, tiene un núcleo excéntrico y ovoide, y excéntrico no significa que sea muy raro, sino que excéntrico significa que no está en el centro, está ligeramente a un ladito, y es una célula que vive mucho en realidad en los tejidos, puede vivir hasta 2 meses, ¿va? Esta célula, su función principal es fagocitar, vive el sueño. Esta no traga para vivir, vive para tragar. Su función en la vida es encontrar cualquier patógeno que esté enfrente y tragárselo. Pero no solo eso, también puede ser considerada una célula de limpia, ya que todos los días en sus cuerpos mueren miles de células y los cadáveres que quedan ahí deben ser recogidos. Y la célula que se encarga de poder eliminar estos restos que hay de células muertas son los macrófagos. Y más adelante, cuando tengan inmuno o ya que ya vieron inmuno, este macrófago participa en un proceso inflamatorio o en los procesos inflamatorios. Los granulocitos, como ya vimos, o polimorfonucleares, tienen núcleos de diferentes formas, sus gránulos se tienen con diferentes sustancias, y los neutrófilos son en realidad los leucocitos más abundantes que existen en la circulación. Más o menos miden de 8.5 a 10 micrómetros de diámetro, representan más o menos desde el 50 hasta el 75% del total de los leucocitos, con un conteo absoluto, o sea, cuántos hay de veras, 4.8 por 10 a la 9 por litro, se tiñen sus glánulos con giemsia, tiene un núcleo bilobulado que llega hasta 5 lobulillos normalmente, y a estas células neutrófilas son las primeras que llegan a atacar cuando hay una infección bacteriana. Responden rápidamente a una infección bacteriana y se elevan rápidamente circulación y atacan. Y también se les da nombre, a estas el nombre de células piógenas o formadoras de pus, ya que cuando se han ustedes realizado un corte o se han generado una lesión y se forma la costra, si ustedes la quitan, y bien sabemos que todos se la quitan esa costra, sale un líquido de color amarillento. Esto se le conoce como pus. Y curiosamente la pus en general son miles y millones de neutrófilos que murieron atacando al patógeno y que dieron su vida por ustedes. La pus en general, toda es casi en su mayoría neutrófilos que murieron atacando. Ahora, los eosinófilos son de nuevo células que si ustedes las ven rojizas y con un núcleo bilobulado, es un eosinófilo. Tu tamaño es de 10 a 12 micrómetros, miden de 2 a, bueno, representan del 2 al 4% de los leucocitos totales con un conteo de 0.28 por 10 a la 9 sobre litro. Y la función de estas células, como pueden observar en la imagen, es atacar patógenos que no son fagocitables. Este de aquí es un gusano y lo que observan aquí en esta parte es un pequeño eosinófilo. El eosinófilo, por más que intente tragarse este mendigo gusano, no va a poder, por lo cual lo que hace este eosinófilo es atacarlo. Lo que hace es liberar sus gránulos y escupirle. Los gránulos contienen células, sustancias altamente ácidas y tóxicas que lo que hacen es degradar al patógeno. Esto sí es tóxico de veras, no como su novia. Entonces, el eosinófilo realmente sí es tóxico y libera todas estas toxinas hacia los patógenos no fagocitables. Los basófilos, por otra parte, de nuevo, son células que normalmente les dicen que son de núcleo irregular. Normalmente no lo vemos en la microscopía. Como observan aquí, no se les nota el núcleo de tantos gránulos que tiene en su interior. Esta célula es tal vez de las menos representativas, apenas 0.5% de los leucocitos son basófilos, un conteo de 0.08 por 10 a la 9 sobre litro. Y lo interesante de estos es que dentro de sus gránulos, que son altamente basófilos, tienen histamina y tienen receptores para IgE, dos sustancias que comúnmente ustedes van a asociar en la clínica con respuesta a alergias, ¿va? Entonces, estas tienen receptores que les permiten reconocer IgE, que es reconocido como una inmunoglobulina que se presenta o se eleva en las alergias, y también liberan histamina. Esta histamina es la culpable de las reacciones que generan en las alergias. Pero a pesar de que tienen dos sustancias que ustedes van a asociar fuertemente a las alergias, la función del basófilo no es generar alergias. No es como que la naturaleza haya desarrollado una célula para poder hacer que nosotros estemos moqueando cuando hay muchas flores en época de floración, o cuando hace mucho frío, o cuando nos acercamos a un gato.
No, el cuerpo no generó esas células para eso. Tienen una función muy particular y es atacar, por ejemplo, patógenos helmínticos, ¿va? Por un error, o sea, gusanos, pero por un error del sistema inmunológico pueden reaccionar contra polen y algunos otros elementos. O sea, su función no es generar alergias, se pueden asociar con las alergias en un error del sistema inmunológico que se conoce como hipersensibilidad, pero su función es atacar patógenos no fagocitables como los helmintos. Naturalmente lo que se debe de hacer o no, tradicionalmente es poner a la sangre en una cámara de Neubauer o hemocitómetro, colocar la muestra ahí, observarla al microscopio y ustedes realizar la identificación e ir contando uno por uno. Anteriormente teníamos estas cosas que se llamaban pianitos y como pueden observar ustedes aquí, en cada tecla poníamos la foto de uno de los leucocitos y íbamos apachurrándola conforme nos íbamos encontrando una célula en nuestra microscopio. Actualmente ya hay equipos que hacen esto y que no necesitamos un pianito, pero incluso ya el conteo manual no es muy utilizado. Se utilizan algunas técnicas automatizadas como la citometría de flujo o la citometría por impedancia, pero la citometría de flujo es tal vez una de las más utilizadas. Lo que permite hacer la citometría de flujo es poder identificar célula por célula características como el tamaño, el contenido en gránulos y también algunas otras características como las proteínas que tiene en la superficie la célula o las que tiene en su interior. Esta citometría de flujo lo que hace es analizar células por células una mezcla compleja, ¿va? Entonces vamos a analizar un pequeño video donde nos hablan acerca de la citometría de flujo. La citometría de flujo fue desarrollada originalmente para analizar mezclas complejas, pero básicamente sangre. La sangre es una mezcla compleja de diferentes tipos celulares y el citómetro de flujo es un aparato que nos va a permitir analizar una por una de estas células. En realidad podemos meter cualquier líquido que contenga células y meterlo a un equipo como el que se observa en la imagen. Este equipo lo que va a hacer es obtener a las células y meterlas a un canal. En ese canal de flujo es como una especie de capilar o manguerita. En esta manguerita lo que va a hacer es pasar una por una las células previamente formándolas. Entonces, este sistema de mangueras va a permitir un flujo, que es un sistema que ordena las células una por una. Después tenemos un sistema óptico, el cual va a cuestionar una por una. Y después tenemos una serie de fotodetectores que llevan esta información a un equipo de cómputo. Esto permite analizar una por una las células en cuanto a cómo dispersan la luz. Uno puede colocar en este aparato diferentes muestras, no solamente sangre, pero en general ha sido diseñado para sangre. Las células son formadas uno por un flujo de agua o de PBS, de un buffer, y después pasan frente a un láser. Cuando pasan frente a un láser, como pueden observar, generan una sombra y podemos ver que la luz se desvía, va hacia enfrente y hacia un lado. Esa desviación nos permite dar dos cosas. Cuando pasa frente a la luz, la célula genera una sombra. Si la célula es una célula chiquita, va a generar una sombra chiquita. Si es una célula grande, va a generar una célula grande, una sombra grande. También podemos analizar la luz que se dispersa hacia los lados. Y estas características nos van a dar, por ejemplo, el tamaño. Como observan, una célula chica genera una sombra pequeña y una célula grande genera una sombra mucho mayor. Y lo que hace el equipo es analizar la sombra de todas las células y transformar esto en un voltaje. Entre mayor sea el voltaje, mayor es el tamaño de la célula. Y podemos así graficar el tamaño de las células que está pasando frente al haz de luz. Y poder graficarlo, por ejemplo, en un histograma. Además, también podemos graficar la desviación de la luz hacia los lados, que se conoce como size scatter en el lenguaje de la citometría. En realidad, la luz que se dispersa hacia los lados es la cantidad de gránulos que tiene en su interior. Por lo tanto, podemos analizar la cantidad de gránulos que tiene en su interior y gracias a esto, al tamaño y a la cantidad de gránulos, los podemos identificar a los tipos celulares que ya analizamos o ya les conté previamente qué características tienen. Juntando estas dos características, cuántos gránulos tienen y qué tamaño tienen, podemos observar poblaciones en una gráfica de puntos parecida a una gráfica a un plano cartesiano, ¿va? Teniendo en el eje de las X el tamaño y en el de las Y la cantidad de gránulos. Por lo tanto, pues podemos analizar los linfocitos chiquitos y sin gránulos, los monocitos con un poquito más de gránulos y más grandes, y los granulocitos mucho más grandes y con una cantidad enorme de gránulos.
Muy bien, pero además de esto, de poder observar cuántos gránulos tiene y qué tamaño tiene la célula, podemos analizar la presencia de proteínas en su superficie. Podemos identificar diferentes proteínas gracias a la utilización de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que van marcados contra una proteína específico y podemos marcarlos con diferentes colores. ¿Va? Entonces, cuando vamos a pasar las células frente a la haz de luz, nos da qué colores tiene en su interior o en su exterior. Esto utilizando estos anticuerpos. Y podemos identificar a las células entonces no solo qué tamaño tienen y qué características tienen en sus gránulos, sino qué proteínas tienen en su superficie. ¿Va? Podemos identificar células con un marcador, pero también con una mayor cantidad de este marcador, lo que se conoce como concentración de un marcador, y podemos hacer mezclas complejas de ellos. Más adelante les voy a contar para qué nos sirve esto en la medicina particularmente. ¿Va? Ahora, por lo tanto, la citometría que lo que observan aquí es un dot plot o un resultado de una citometría donde tenemos aquí el tamaño y aquí en el eje de la Y la granularidad. Por lo tanto, esta cantidad de células chiquitas tienen un tamaño más pequeño que todos porque están más hacia la izquierda y una cantidad de gránulos casi nula. Este corresponde a los linfocitos, mientras que las células que están aquí arriba marcadas en rojo son ligeramente más grandes que los linfocitos, vean, ligeramente más hacia la derecha. Entonces, y son ligeramente con más gránulos, que son los monocitos. Por último, las células que tienen casi el mismo tamaño que los monocitos, pero tienen mucho más gránulos porque están más hacia arriba en la escala de la Y, entonces son los granulocitos. Y como la mayoría de los granulocitos son neutrófilos, se considera el conteo de neutrófilos. Los equipos así les pedimos cuántos linfocitos, monocitos y neutrófilos tiene el paciente y podemos identificarlos. Los valores pueden ser diferentes, pero varían con respecto a la edad. Los que vamos a nosotros a evaluar principalmente son los de 15 a 99 años en adultos, ya que pues los de menores de estos son considerados pacientes pediátricos, y los leucocitos pues se toman en número de células por microlitro o por milímetro cúbico. En el caso de los leucocitos son de 1000 a 11000, los neutrófilos de 1.5 a 8.0, etcétera. Esos son los valores que nos van a interesar. Vamos a revisar uno por uno, ¿va? Ahora, entonces, los leucocitos tienen un valor o un rango ya establecido, ¿va? Entonces, pero cuando se aumentan las células, la cantidad de leucocitos se le conoce como leucocitosis. La leucocitosis es cuando el conteo de leucocitos es mayor a 11.000 por milímetro cúbico o microlitro. O si los quieren en células por litro, en 12, más de 12 por 10 a la 9 sobre el litro, se le considera leucocitosis. Entonces, leucocitosis corresponde a la elevación de leucocitos. Y esto puede ocurrir en dos fenómenos, básicamente en los más comunes, que es en las infecciones agudas, cuando hay una infección localizada o generalizada, la presencia de abscesos, meningitis, neumonía o fiebre reumática, cólera o septicemia, pues claramente va a haber una elevación de los leucocitos, pero también puede haber en intoxicación, en acidosis, en gota, en uremia, o también en algunos envenenamientos como envenenamientos por mercurio, ¿va? Ahora, también puede haber están asociados a esta leucocitosis a padecimientos mielo o linfoproliferativos, es decir, leucemias o mielofibrosis, necrosis tumoral o condiciones fisiológicas como alta cantidad de ejercicio, tensión emocional o trabajo de parto. Ahora, mientras que el aumento de los leucocitos se conoce como leucocitosis, la disminución se conoce como leucopenia. Y esta ocurre cuando hay un conteo menor a 4000 por milímetro cúbico, y esta puede ocurrir asociada a diferentes fenómenos, como a una menor producción, por ejemplo, alguna enfermedad hematológica o la invasión de un tumor hacia la médula ósea, deficiencias nutricionales, ¿va? O puede haber por destrucción. Si hay anticuerpos contra nuestras propias células, es decir, hay un fenómeno autoinmune, puede haber destrucción de los leucocitos en circulación y por lo tanto hay leucopenia. También puede haber una disminución de los leucocitos en sangre periférica debido a la acumulación de estos en un sitio extravascular. Por ejemplo, cuando hay una infección bacteriana muy aguda, entonces en un tejido, las células van hacia el tejido y viven ahí y en circulación disminuyen. Ahora, en realidad actualmente ya casi no se realiza un conteo manual, sino que todos los conteos son automatizados por citometría de flujo algunos, porque el error es muy grande. El error de un conteo manual puede llegar hasta ser del 10%,
Y esto es un problema, por ejemplo, para los monocitos, los eosinófilos y los basófilos, donde el conteo es, de hecho, menor al 10%, y si el error manual es del 10%, prácticamente podríamos estar teniendo errores que generan problemas en el diagnóstico. Por lo tanto, la cuantificación manual ya no es muy recomendada. Sí se realiza en algunas partes del país, pero la mayoría es mejor que sea realizada de manera automatizada. Los conteos pueden verlas ahí en leucocitos tanto en un rango de cuantificación absoluta como en porcentaje. Ahora vamos a evaluar todas aquellas alteraciones que pueden generar un cambio en el número de los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Va? Ahora, la neutropenia, que es una de las más comunes, que son asociaciones a la disminución. La disminución del conteo de neutrófilos se conoce como neutropenia, y ese es cuando el conteo sea menor a unos 1400 por milímetro cúbico. Puede clasificarse la neutropenia en media, moderada y severa. Cuando es entre 1000 y 1500 por milímetro cúbico se considera una neutropenia media. Cuando es de 500 a 1000, neutropenia moderada. Y cuando es severa es porque hay menos de 500 células por milímetro cúbico. Ahora, ¿y qué es eso? ¿Qué fenómeno nos puede llevar a una neutropenia? La quimioterapia se ha visto que genera una neutropenia clásicamente, pero también puede haber diferentes fármacos que son más capaces de inducir esta neutropenia, dependiendo del tipo de cáncer y el tipo de fármaco que se utilice. También hay, por ejemplo, el uso de metronidazol puede generar, y algunos otros fármacos, neutropenia. Y el por qué ocurre esto es muy curioso, porque el metronidazol lo que hace es actuar como un apteno. Entonces, este metronidazol se coloca, y algunos otros fármacos, como algunas penicilinas, cefalosporinas y sulfamidas, al ser colocadas sobre proteínas de los neutrófilos, son activadas como aptenos. Recordemos que un apteno es una molécula que no genera respuesta inmunológica normalmente, pero cuando se coloca sobre una proteína cargo, algo que le hace ver más grande, sí es reconocido por la respuesta inmunológica, y justamente ocurre. Estos fármacos son colocados sobre las proteínas de los neutrófilos, y entonces son reconocidos como algo extraño, y nuestras propias células destruyen a nuestros neutrófilos. Y esto puede generar una neutropenia. Ahora, la eosinopenia, que en realidad es extremadamente rara, puede aparecer durante la gestación, en pacientes con síndrome de Down y en timomas, y en caso de las infecciones por virus linfotrópicos tipo 1. En general, la eosinopenia es muy rara porque no se puede realizar o evaluar mediante un conteo manual, sino que requiere realmente de un conteo automatizado. Ahora, la vasopenia puede estar asociado a síndrome de Cushing con fenómenos de ovulación o durante el embarazo. Puede haber vasopenia, pero es extremadamente rara. Ahora, la linfocitopenia, es decir, la disminución en el conteo de linfocitos, esta puede estar comúnmente asociada a radioterapia, tratamientos con esteroides, porque disminuyen de nuevo la posa de folatos, y puede alterar algunos otros fenómenos que evitan la proliferación de las células blancas, y la infección por HIV, que a lo largo puede generar SIDA. Y esto lleva a la disminución del conteo de linfocitos, pero estos son solo algunas de las causas más comunes. La monocitopenia, es decir, cuando los monocitos están por debajo de 200 por milímetro cúbico, se asocia más bien a una aplasia medular, a la presencia al uso de esteroides y a radioterapia. Ahora, en cuanto a los trastornos en aumento, es decir, hablamos ya de todas las disminuciones, esos suelen ser más comunes. La eosinofilia, el aumento en el conteo de eosinófilos, que de nuevo se puede clasificar. Una eosinofilia media o mínima es de 300 a 50 a 1500 eosinófilos por milímetro cúbico, moderada de entre 1501 a 5000 sobre milímetro cúbico, y la severa o marcada es cuando hay más de 5000 por milímetro cúbico. Este fenómeno de eosinofilia puede asociarse directamente con dos diagnósticos. Uno es la alergia, que es lo que más comúnmente pensamos. Cuando hay un conteo elevado de eosinófilos, lo primero que podemos pensar es que el paciente tiene una reacción alérgica. Sin embargo, también cuando hay parasitosis muy grande se puede generar eosinofilia. Para poder distinguir entre una eosinofilia por parasitosis o una eosinofilia por un fenómeno alérgico, comúnmente lo que se debe evaluar es la presencia de eosinófilos, por ejemplo, en moco, o en el caso se hace un frotis de moco, o también se puede hacer una búsqueda de parásitos, entonces, para poder evaluar que no sea una alergia.
En cuanto a la basofilia, pues bien, este es cuando hay un conteo de más de 150 basófilos por milímetro cúbico, y esta puede aparecer en hipotiroidismo y en enfermedades mieloproliferativas. Los linfocitosis es cuando existe un conteo mayor a 4.000 linfocitos por milímetro cúbico. En el caso, si lo quieren evaluar con células por litro, es cuando hay más de 5 por 10 a la 9 linfocitos por litro. Y esta pueden ocurrir en diferentes fenómenos. Por ejemplo, cuando hay infecciones, puede haber linfocitosis por virus. Es muy común en varicela, en tosferina, en hepatitis, en parotiditis, rubiola, mononucleosis infecciosa, y también por agentes otro tipo de agentes no virales como con toxoplasma, en sífilis, en brucelosis y en tuberculosis. También puede haber linfocitosis asociadas a otras enfermedades mucho más graves como leucemia linfoblástica aguda, y hay neutropenia. En la neutropenia puede detectarse una linfocitosis. Este es común cuando haya una disminución de los neutrófilos, pareciese que hay más linfocitos, pero en realidad no hay más linfocitos, es que no hay neutrófilos. Entonces es una linfocitosis aparente. Monocitosis, cuando hay conteo es mayor de 900 por milímetro cúbico. Esta puede ocurrir en neonatos sin alguna asociación patológica hasta el momento, y en mujeres gestantes. Ahora, entonces, algo importante a considerar es que durante la presentación les he contado que hay alteraciones en el conteo, y les he dicho sobre disminuciones o alteraciones en el porcentaje y en el número. Comúnmente observamos solo los porcentajes y nos quedamos en los porcentajes como un valor de referencia para ver alteraciones en el conteo de nuestras células blancas, y este es un error. Hay que considerar tanto los valores absolutos como los relativos. Por ejemplo, observemos las dos citometrías que están. Del lado derecho tenemos una citometría con muchas células, muchos puntitos, cada puntito es una célula, y del lado izquierdo tiene una con muchos menos. Si nosotros observamos los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos y hacemos un conteo en porcentaje, ¿va? Primero veamos que del lado derecho tenemos 10.000 células y del lado izquierdo tenemos 3.000 células, pero si vemos el porcentaje de neutrófilos, monocitos y linfocitos, los tres están correctos. Sin embargo, si evaluamos el conteo absoluto, vamos a ver que el paciente del lado izquierdo, que tiene solo 3.000 células, tendría una disminución prácticamente de todas las células. Entonces, si nosotros nos vamos solo con la finta de evaluar el porcentaje, podríamos decir que no tiene absolutamente nada. Pero si evaluamos el número absoluto, ese número de células por milímetro cúbico o por litro, vamos a ver alteraciones que no percibimos solo con el porcentaje. Entonces, hay que evaluar tanto el porcentaje como el número absoluto. Ahora, los linfocitos, clásicamente, si ven la imagen, tenemos ahí enfrente un linfocito B y un linfocito T. Sin embargo, realmente pocos tendrían la capacidad de diferenciar cuál es B y T, ¿sí? En los libros de morfología pueden leer que se pueden diferenciar a los linfocitos B y T por estas pequeñas vellosidades que presenta este linfocito. Estas pequeñas proyecciones que son como pelusas, se dice que si presentan esas proyecciones son linfocitos B, mientras que son los que son totalmente lisos son linfocitos T. Y se nota un poquito más en la microscopía, donde los T no presentan proyecciones y los B sí, pero esto es mentira. En general, los linfocitos T, cuando se comienzan a activar, también pueden presentar las proyecciones. Por lo tanto, en realidad es extremadamente difícil diferenciar a mis linfocitos B y T. ¿Y cómo le hago? Pues citometría de flujo. Utilizo marcadores o anticuerpos que, como pueden ver ahí, están marcados para reconocer particularmente ciertas proteínas en la superficie. Recordemos, y si no saben, los linfocitos, todos los linfocitos tienen encima un marcador que se llama CD3, ¿va? CD3 es un marcador de linfocitos y es más o menos como la identificación, ¿no? Por ejemplo, digamos que todos los que leen muchos libros o que usan, o juegan videojuegos usan lentes, ¿no? Entonces, es un marcador, digamos así, de personas que no ven bien, ¿va? Todos usamos lentes. Entonces, digamos que es un marcador de personas que no ven bien. Los linfocitos tienen un marcador que es CD3. CD3 es una proteína que está en la superficie de la célula de todos los linfocitos. Todos los linfocitos tienen CD3, ¿va? Entonces podemos identificarlo. Usamos un anticuerpo contra los lentes y lo marcamos con un foquito verde. Si yo rocío a la población de México y todos los que queden verdes, es porque usan lentes. Esta es la forma en que lo hacemos y así podemos identificar cuántos linfocitos hay. También podemos identificar cuándo son CD4, por ejemplo, o son CD8 para ver si son linfocitos citotóxicos o linfocitos cooperadores. Pero esa es una historia un poquito más larga que valerán en inmunología, donde podemos cuantificar cuántos linfocitos B, cuántos linfocitos T, cuántos NK,
cuántos T cooperadores, y esto particularmente es importante en el caso de la medicina, ya que cuantificar la cantidad de linfocitos T es particularmente importante, los CD4, para la valoración de la infección por HIV y ver qué momento el conteo de linfocitos T cooperadores o CD4 es muy bajo y esto asociarlo con la presencia de SIDA. El diagnóstico de oro para el SIDA es el conteo de CD4. El conteo normal de CD4 es de unos 500 a 1200 células por milímetro cúbico de linfocitos TCD4, eso es lo normal. Los pacientes con entran en SIDA es con aquellos que tengan un conteo por debajo de 400 células por milímetro cúbico, son pacientes considerados ya con SIDA. Recordemos, no es lo mismo tener una infección por HIV que tener SIDA. La infección es porque se tiene el virus. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia directamente adquirido, el cual es cuando nuestro sistema inmunológico ya no funciona del todo bien y comenzamos a tener un montón de alteraciones. Muy bien. Por mi parte sería todo. El día de hoy hemos revisado cuáles son las características morfológicas y funcionales de la mayoría de los leucocitos, cuáles son los conteos normales, cómo se llama cuando aumenta y disminuye y con qué tipo de enfermedades se asocia esta disminución y su aumento. Por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente video.